¿Y si tu propia hija te prohibiera usar el vestido que tu madre usó en su boda, porque no es suficientemente bueno para un matrimonio de lujo? Yo soy Rosalía y esto es lo que viví. Esta es la historia de cómo un simple vestido se convirtió en un campo de batalla, donde la ambición y el desprecio de mi nuera me obligaron a luchar por mi dignidad y por la tradición de mi familia. Imagina tener 73 años y que la persona que cuida de tus hijos te mire con desprecio, avergonzada de tu origen humilde y de tu estilo. Así me sentí, como si mi vestido, la herencia de mi madre, fuera una reliquia inútil que tenía que ser escondida para no estropear su gran día. Pero lo que ella no sabía es que mi ropa no es solo tela. Es mi historia, mi amor y mi tradición. Cada segundo importa, porque el desprecio de tu propia familia es una herida que no cicatriza. Si ignoras esta historia, corres el riesgo de creer que el dinero puede comprar la felicidad y el respeto. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo mi nuera intentó arruinar mi día, y cómo mi hija y mi nieta me ayudaron a defender mi lugar en la mesa y en la familia. Me llamo Rosalía Giraldo, tengo 73 años y nací en Manizales, Colombia. La ciudad es conocida por su café y por el frío suave de las montañas, pero para mí siempre fue el escenario donde crecí, amé, crié a mi hija y enterré a mi esposo. Desde hace casi 50 años dirijo una pequeña tienda de sombreros artesanales, un negocio que heredé de mi madre y que me dio más que sustento, me dio identidad. No soy rica, pero siempre he sido elegante. No de la elegancia de vitrinas, sino la que viene del cuidado en cada detalle y de la historia que cada prenda guarda. Aquella mañana me levanté más temprano de lo habitual. El matrimonio de mi nieta Laura, hija de Camila, mi única hija, sería ese mismo día. El evento se comentaba en toda la ciudad, una boda de lujo, con gente influyente, orquesta, flores importadas y un menú digno de revista. Yo no estaba acostumbrada a tanta ostentación, pero estaba feliz. Laura siempre fue una muchacha dulce, que me visitaba en la tienda solo para escuchar historias y probarse sombreros. Pasé la mañana cuidando los detalles. Mi vestido estaba listo desde la víspera, negro de encaje, de mangas largas, con una caída perfecta. Había sido de mi madre, usado en su boda, y adaptado para mí años atrás. No era un vestido cualquiera. Era una herencia que había cruzado décadas y que, de algún modo, llevaba el ADN de nuestra familia. Lo puse sobre la cama, junto con un broche antiguo en forma de rosa que siempre uso en ocasiones especiales. Mientras me ponía un poco de perfume, escuché el sonido del carro de Camila estacionando frente a mi casa. Pensé que venía a recogerme. Entró con prisa, sin quitarse las gafas de sol, y se quedó mirando el vestido sobre la cama. No hubo sonrisa, no hubo abrazo. Solo un suspiro corto y un comentario que me atravesó: «Mamá, ese vestido no lo puedes usar». Guardé silencio. Unos segundos, tratando de entender. Se acercó y repitió, esta vez con un tono más seco: «El negro es de luto, no de fiesta. Además, no combina con la sofisticación del evento». Aquello me golpeó hondo. No era solo por el color del vestido. Conozco a mi hija, y sé cuando siente vergüenza de mí. La forma en que miró la tela, como si fuera algo fuera de lugar, dolió más que cualquier palabra. Intenté explicarle que el vestido tenía historia, que no era un negro cualquiera. Le conté otra vez cómo mi madre lo había usado en el día más feliz de su vida, y como yo misma lo había llevado en mi cumpleaños número 40, cuando aún estaba casada con su padre. Camila me interrumpió con un gesto impaciente. «Mamá, por favor, no quiero problemas hoy. Ponte otra cosa», dijo sin mirarme a los ojos. Mi primera reacción fue de rabia. Después, vino la tristeza, más pesada. Miré el vestido, tendido sobre la cama, y me pareció que él también me miraba, pidiéndome que lo llevara. No era solo tela y encaje, era la presencia de mi madre, era mi propia historia. Camila no estaba rechazando únicamente una prenda, me estaba pidiendo que borrara una parte de quién soy. Respiré hondo. No discutí. Solo le dije que lo pensaría. Se despidió rápido y se fue al salón de belleza. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Afuera, el sol tímido de Manizales iluminaba la calle, y el viento frío entraba por la ventana. En ese instante supe que no iba a ceder. Pero también sabía que debía actuar con calma, porque mi lucha ese día no sería a gritos, sino en silencio. Me quedé un rato sentada, mirando el vestido como si fuera un viejo amigo que entendía mi silencio. Lo acaricié con la yema de los dedos, sintiendo el encaje áspero en algunos puntos y suave en otros. Pensé en mi madre, en cómo se peinó aquel día de su boda, con flores pequeñas en el cabello y un brillo en los ojos que nunca olvidé. No podía aceptar que algo con tanta historia quedara encerrado en un armario por capricho o vergüenza ajena. Fui al armario y busqué un vestido alternativo, uno beige que había usado en la boda de una amiga hacía algunos años. Lo puse sobre la silla, pero apenas lo miré,
supe que no me representaba. Era correcto, pero vacío de significado. Lo dejé ahí, como una opción que solo serviría para tranquilizar a Camila, y no a mí. La mañana avanzaba y los mensajes de WhatsApp no paraban. El grupo familiar estaba lleno de fotos del hotel, de la decoración, de las flores blancas y doradas. Todos parecían emocionados. Yo también lo estaba, pero una emoción distinta, más contenida, como si tuviera que ahorrar fuerzas para un momento clave. Laura me llamó poco antes del mediodía. Su voz estaba radiante. Abuela, ¿ya estás lista? No puedo esperar a verte. Dudé unos segundos antes de responder. No le mencioné lo que había pasado con su madre, no quería ensombrecerle el día. Solo le dije que llegaría un poco más tarde, que me tomaba mi tiempo para arreglarme. Sentí que entendió más de lo que dije, porque guardó silencio unos segundos y luego dijo, haz lo que te haga feliz, abuela. Decidí entonces que iría con el vestido negro, al menos hasta que se presentara la oportunidad de hacer algo más. Lo colgué detrás de la puerta del baño y empecé a arreglarme. Me maquillé con calma, delineando mis ojos como lo hacía en mi juventud, y recogí mi cabello en un moño bajo, asegurado con el broche de rosa. Cada gesto era un acto de resistencia silenciosa. Al salir de casa, el aire frío de Manizales me dio un golpe en el rostro. El taxi que pedí llegó puntual, y durante el trayecto observé las calles por las que había caminado tantas veces. Pasamos frente a la plaza principal, llena de gente que miraba curiosa hacia el hotel donde sería la boda. Algunos incluso señalaban hacia la entrada, atraídos por el lujo que se respiraba. Cuando llegué, la fachada del hotel estaba cubierta de arreglos florales, y los mozos iban y venían con bandejas plateadas. Me recibieron con una sonrisa profesional, de esas que no miran a los ojos, y me indicaron el salón principal. Apenas crucé la puerta, el sonido de la orquesta y el murmullo de las conversaciones me envolvieron. Busqué a Laura con la mirada y la encontré al otro lado del salón, hermosa en su vestido blanco, rodeada de amigos y familiares. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó y me hizo señas para que me acercara. Pero en ese instante, vi también a Camila, que, al notar mi vestido negro, frunció el ceño con una mezcla de desaprobación y nerviosismo. No me importó. Seguí caminando hacia mi nieta, sintiendo que cada paso me acercaba no solo a ella, sino a la decisión que ya había tomado. Cuando llegué hasta donde estaba Laura, ella me abrazó con una calidez que me devolvió la calma. Sentí sus manos tibias rodeándome y su perfume dulce mezclándose con el mío. Sus ojos brillaban, no solo por la emoción del día, sino por algo más, como si quisiera transmitirme que estaba de mi lado sin decirlo en voz alta. Le dije que estaba hermosa y que su felicidad me llenaba el corazón. Ella sonrió, pero enseguida su mirada se desvió hacia su madre, que nos observaba desde unos metros con esa rigidez que adopta cuando quiere controlar todo. Laura, sin soltarme del todo, me susurró, no dejes que nadie te quite este momento, abuela. Hoy también es tu día. Nos sentamos en una mesa cercana a la pista de baile, rodeada de familiares y algunos amigos de la familia. La decoración era impecable, centros de mesa con rosas blancas y orquídeas, manteles de seda, copas de cristal tallado. Todo brillaba, pero a mí me parecía un brillo frío, calculado, como si la belleza estuviera diseñada para impresionar y no para acoger. Desde mi asiento podía ver a Camila moviéndose entre las mesas, saludando a los invitados más influyentes, con esa sonrisa ensayada que aprendió después de casarse. Me preguntaba en qué momento mi hija había cambiado tanto, o si siempre había tenido esa ambición dormida, esperando el momento para salir a la superficie. La ceremonia había terminado hacía poco, y todos comentaban lo hermosa que había estado. Yo apenas había llegado a tiempo para ver a Laura entrar al salón del brazo de su padre, pero ese instante había valido todo. Ahora, en el banquete, los camareros pasaban sirviendo platos de entrada, y yo apenas probaba bocado. Tenía el estómago cerrado, no por hambre, sino por la mezcla de emociones que se me agolpaban. Me sentía observada, como si en cualquier momento Camila se acercara a señalarme delante de todos. Y sin embargo, en mi interior crecía una serenidad extraña, como si supiera que lo que estaba por venir era inevitable y que yo estaba preparada para afrontarlo. En un momento, Laura se levantó para saludar a unos amigos y quedé sola en la mesa. Camila aprovechó para acercarse. Se inclinó hacia mí, con la copa de champán en la mano, y susurró con un tono suave que contrastaba con la dureza de sus palabras, te pedí algo muy simple, mamá, y aún así decidiste ignorarlo. Esto no es apropiado para la ocasión. Me quedé mirándola, sin responder de inmediato. Sentí que el murmullo del salón se alejaba, que todo se silenciaba a nuestro alrededor. Le contesté con calma, no vine aquí a pedir permiso para ser yo. Y este vestido, aunque te moleste, forma parte de quien soy. Ella se irguió, intentando recuperar la compostura, y se marchó sin decir nada más,
pero su mirada decía lo suficiente. Mientras la veía alejarse, una parte de mí lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese punto, pero otra parte, la más firme, sabía que ese era el momento de dejar claro que la dignidad no se negocia. La orquesta empezó a tocar una pieza lenta, y las parejas comenzaron a llenar la pista. Yo observaba, pensando que en cualquier momento llegaría la oportunidad que estaba esperando. Sentía que mi papel en esta boda no era el de una simple invitada, sino el de alguien que iba a cambiar el rumbo de la noche. Entonces, casi como si me hubiera leído el pensamiento, Laura volvió y se sentó a mi lado. Me tomó la mano y me preguntó, en voz muy baja, ¿quieres que hagamos algo? Su tono no era de niña buscando permiso, sino de cómplice lista para actuar. Me quedé en silencio unos segundos, y luego asentí. Le dije que todavía no, que esperara a que la atención de todos estuviera en un solo punto. Ella sonrió, y en ese gesto vi reflejada la complicidad que había tenido con su abuelo, mi difunto esposo, cuando planeábamos pequeñas sorpresas para la familia. Pasó cerca de una hora entre brindis, discursos y música. Camila se preparaba para su momento, el brindis oficial como anfitriona principal. Vi cómo pedía el micrófono y llamaba a todos a prestar atención. El salón se quedó en silencio, salvo por el suave tintineo de las copas. Ella comenzó a hablar sobre la importancia de la familia, la unión y las tradiciones. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. A cada frase que decía, más claro me quedaba que ese era mi instante. Miré a Laura, y ella, como si hubiera estado esperando mi señal, se levantó de la mesa con una determinación que me erizó la piel. Laura caminó hacia la salida lateral del salón, la misma que conducía a la habitación que yo tenía asignada en el hotel. Algunos la siguieron con la mirada, curiosos, pero Camila continuó hablando, aunque noté un leve titubeo. A los pocos minutos, mi nieta regresó, pero no venía sola. En sus manos traía el vestido rojo de mi boda, cuidadosamente colgado en una percha. El mismo que había guardado durante décadas, y que pocas personas en esa sala habían visto alguna vez. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. No era solo un vestido, era el testimonio vivo de una vida entera, de un amor que había sobrevivido a pruebas, y de una historia que nadie podía borrar. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunas personas sonrieron con curiosidad, otras se miraron entre sí como preguntándose qué estaba pasando, y unos pocos se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Camila, desde el centro del salón, enmudeció al ver el vestido rojo en manos de su hija. Su rostro cambió de un gesto seguro a una mueca de incomodidad que intentaba disimular. Yo me levanté despacio de mi asiento, sintiendo que cada movimiento tenía el peso de una decisión tomada hace mucho tiempo. El camino hasta Laura fue breve, pero en mi cabeza reviví todos los momentos que me habían llevado hasta ahí, las veces que cedí para no incomodar, las fiestas en las que preferí callar, las opiniones que guardé, para no arruinar el ambiente. Esa noche no sería una más de esas veces. Cuando Laura me entregó el vestido, lo sostuvo con ambas manos, como si me estuviera devolviendo algo que me pertenecía desde siempre. Sentí la textura de la tela bajo mis dedos, tan suave como la recordaba, y una oleada de recuerdos me atravesó, mi boda en aquella iglesia pequeña de Manizales, el rostro de mi esposo mirándome como si fuera la única persona en el mundo, el aplauso sincero de familiares que ya no están. Apreté la prenda contra mi pecho y miré a mi nieta. Ella no necesitó palabras, su mirada decía que estaba conmigo hasta el final. Con el vestido en brazos, caminé hacia el centro del salón. No corrí, no vacilé, y no aparté la vista de Camila, que me observaba con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Cuando llegué junto a ella, pedí el micrófono con un gesto tranquilo. El maestro de ceremonias, desconcertado, me lo entregó sin hacer preguntas. Lo tomé, y la sala entera se sumió en un silencio expectante. Pude escuchar el leve crujir de la madera bajo mis tacones y el zumbido lejano de la orquesta que había dejado de tocar. Esta fiesta, comencé, mi voz firme pero no agresiva, no estaría completa sin la presencia de lo que nos trajo hasta aquí, nuestra historia, nuestra tradición. Levanté el vestido rojo para que todos pudieran verlo. Este vestido lo usé el día que me casé con el abuelo de Laura. No es solo tela y costuras, es memoria, es amor, es familia. Y aunque algunos crean que no combina con la sofisticación de esta noche, yo creo que la verdadera elegancia está en recordar de dónde venimos. Mis palabras resonaron en el salón, y sentí como algunas miradas se suavizaban, como ciertos invitados asentían en silencio. Camila intentó interrumpirme, acercándose con un gesto de «basta ya», pero Laura se interpuso, poniéndose frente a su madre y deteniéndola con una mano en el brazo. «Mamá, escúchala», dijo con un tono que no admitía discusión. Fue un momento breve pero contundente, la nieta defendiendo a la abuela, la hija enfrentando a su madre, y yo en el medio, sosteniendo no solo un vestido,
sino todo lo que simbolizaba. Decidí que no bastaba con mostrarlo, debía ponérmelo. Caminé hacia una pequeña sala lateral, con Laura detrás ayudándome. Me quité el vestido negro con cuidado, sintiendo que lo estaba dejando sobre una página de mi vida que ya había sido leída, y me deslicé dentro del rojo. El ajuste era perfecto, como si los años no hubieran pasado. Laura abrochó los botones y, antes de salir, me abrazó fuerte. «Eres la mujer más valiente que conozco, abuela», me dijo. Regresé al salón, y el murmullo se transformó en un aplauso que fue creciendo hasta llenar el espacio. No todos aplaudían, vi caras tensas, incluida la de Camila, pero la mayoría lo hacía con una mezcla de emoción y respeto. Caminé despacio, con la cabeza erguida, hacia la mesa principal. No me senté, me quedé de pie, observando cómo, poco a poco, la tensión se transformaba en una sensación distinta, más ligera. En ese momento, entendí que lo que estaba ocurriendo iba más allá de mí y de Camila. Era un recordatorio para todos de que la familia no puede construirse sobre la negación de sus raíces. No sabía si esto sería el comienzo de una reconciliación o una ruptura definitiva, pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente dueña de mí misma. Y ese, pensé, era el verdadero regalo que le estaba dando a mi nieta en su día especial. El aplauso se fue apagando poco a poco, y en su lugar quedó un silencio distinto al que había antes. No era incómodo, era expectante, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de ver. En la mesa más cercana, una tía lejana que apenas veía en reuniones familiares me sonrió con lágrimas en los ojos. Un par de hombres mayores, amigos de mi difunto esposo, levantaron discretamente sus copas hacia mí en señal de respeto. En cambio, algunos de los invitados más jóvenes se inclinaban para susurrar, seguidamente comentando la escena que acababa de ocurrir. Pero lo que más me llamó la atención fue que, por primera vez en años, sentí que mi presencia no pasaba desapercibida ni por obligación ni por cortesía, estaba ocupando un lugar que era mío por derecho. Camila permanecía de pie, con el rostro tenso y los labios apretados, como si estuviera decidiendo si seguir adelante con su plan de mantener todo bajo control o dejar que el momento fluyera. Noté que evitaba mirarme directamente, concentrándose en dar instrucciones rápidas a un camarero que pasaba cerca. Era su forma de huir, de fingir que nada había pasado, pero su postura rígida la delataba. Laura, en cambio, no se apartaba de mi lado. Me tomó del brazo y me llevó hasta un grupo de primos que me abrazaron efusivamente, felicitándome por tener el valor de decir lo que muchos piensan pero callan. Poco después, uno de los fotógrafos se acercó y, sin pedir permiso a Camila, me pidió que posara con Laura y con el vestido en toda su gloria. Acepté. Sabía que esas fotos no eran solo para el álbum familiar, serían recuerdos que, con el tiempo, contarían una historia que no necesitaba de palabras para ser entendida. Mientras el flash iluminaba nuestras caras, pensé en lo irónico que resultaba que Camila hubiera querido evitar que yo arruinara las fotos, y ahora esas imágenes serían, sin duda, las más comentadas de la noche. La música volvió a sonar, y algunas parejas regresaron a la pista de baile. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Había una energía nueva, menos formal, más humana. Los invitados comenzaron a acercarse a mí para preguntar por la historia del vestido, y yo se las contaba con orgullo, como mi madre lo había mandado hacer con una modista local, como lo había guardado envuelto en papel de seda, y como yo misma lo había conservado con la esperanza de que algún día volviera a brillar. Esas conversaciones rompieron barreras. Personas con las que nunca había hablado. Más que un par de frases en eventos familiares se quedaban escuchando, sonriendo, compartiendo sus propias anécdotas. En medio de todo esto, vi a Camila acercarse lentamente. No venía sola, la acompañaba su esposo, que mantenía una expresión más neutra, casi diplomática. Ella me miró, pero no dijo nada al principio. Fue él quien tomó la palabra. Rosalía, creo que todos aquí entendemos lo que significa para usted este vestido, y debo decir que, al verla así, es imposible no reconocer que forma parte de esta familia. No estaba seguro de si lo decía con sinceridad o para calmar la tensión, pero lo acepté como un pequeño puente tendido en mitad del abismo. Camila, sin embargo, apenas murmuró un «espero que esté feliz» antes de dar media vuelta. No era una rendición, pero tampoco una confrontación directa. Tal vez necesitaba tiempo, tal vez nunca lo aceptaría del todo. No podía controlarlo, y en ese momento comprendí que ya no me importaba tanto. Lo esencial era que mi mensaje había sido escuchado, y no solo por ella, sino por todos los presentes. La noche avanzó con más naturalidad después de eso. Me uní a algunas conversaciones, bailé una canción con uno de mis sobrinos, y hasta probé un poco de la torta de bodas. Cada tanto, veía a Laura lanzarme una mirada cómplice desde donde estuviera, y eso me llenaba de una gratitud que no cabía en palabras.
Sentía que había recuperado un lazo con ella que ninguna formalidad podría romper. Antes de que terminara la fiesta, la orquesta comenzó a tocar un bolero que solía bailar con mi esposo. Fue un momento inesperado, y me dejé llevar por la música, cerrando los ojos por un instante. No sé si alguien me observaba en ese momento, pero poco me importaba. En mi mente, estaba en otro tiempo, en otra pista de baile, con otro compañero. Al abrir los ojos, vi a Laura mirándome desde la distancia, y su sonrisa me dijo que entendía exactamente dónde había estado mi corazón. Cuando la fiesta comenzó a apagarse y los últimos brindis se habían hecho, sentí que el peso de la noche empezaba a caer sobre mis hombros. El salón, que horas antes estaba lleno de música y risas, ahora tenía un murmullo bajo, interrumpido por el sonido de las sillas arrastrándose y las copas siendo recogidas por los camareros. Laura estaba despidiéndose de algunos amigos, y yo me quedé sentada unos minutos, observando cómo los arreglos florales parecían perder brillo bajo las luces más suaves. Sabía que la noche no se cerraría del todo ahí, que había conversaciones pendientes, silencios que se prolongarían hasta volverse incómodos y gestos que cada uno interpretaría a su manera. Al salir del salón, el aire fresco de la madrugada de Manizales me golpeó el rostro como un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había ocurrido, el mundo seguía su curso. Afuera, un par de taxis esperaban, y algunos invitados se agrupaban para comentar lo sucedido. Escuché mi nombre entre susurros, no con burla, sino con curiosidad y cierta admiración. No busqué participar en esas conversaciones, preferí caminar con calma hacia el ascensor que me llevaría a mi habitación en el hotel. Cada paso que daba con el vestido rojo era una afirmación silenciosa de que había valido la pena. En el pasillo del piso donde estaba mi habitación, me crucé con una de las primas de Camila, que apenas me saludaba en otros eventos. Esta vez, se detuvo y me dijo: Rosalía, lo que hizo hoy, no se olvida. Fue un recordatorio de que no hay que avergonzarse de lo que somos. No esperé esa frase, y por un momento no supe qué responder. Solo le di las gracias y seguí mi camino. Ese tipo de reconocimiento, aunque viniera de alguien con quien no tenía cercanía, me confirmaba que el impacto había ido más allá de un gesto momentáneo. Una vez dentro de la habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la silla frente al espejo. Me miré largamente, el moño algo deshecho, el maquillaje un poco corrido en las comisuras de los ojos, pero la mirada estaba viva. Tomé el vestido con las manos y lo colgué cuidadosamente, no en el armario, sino en un perchero junto a la ventana. Quería que la primera luz del día siguiente lo tocara, como una forma simbólica de darle un nuevo comienzo. Laura llegó unos minutos después. Tocó suavemente y, al entrar, se dejó caer en la cama con un suspiro de agotamiento. Fue una noche larga, dijo, y sonrió. Me contó que varios invitados se habían acercado a ella para felicitarla por apoyar lo correcto, y que, aunque algunos comentarios hacia Camila no habían sido amables, ella no se arrepentía de nada. Escucharla me llenó de un orgullo silencioso. Le acaricié la mano y le dije que, pase lo que pase con su madre, ella siempre sabrá que actuó con dignidad. Hablamos largo rato, no solo de la boda, sino de recuerdos antiguos, paseos por la plaza, tardes en la tienda de sombreros, cumpleaños sencillos pero felices. En medio de esa conversación, entendí que el gesto del vestido no solo había sido una declaración contra el desprecio, sino una manera de reforzar ese vínculo entre abuela y nieta que ninguna diferencia generacional podía romper. Sentí que, si bien no podía cambiar el corazón de todos esa noche, al menos había protegido lo más valioso que tenía, nuestra conexión. Cuando Laura se despidió y se fue a su propia habitación, quedé sola otra vez. Me asomé a la ventana y vi las luces de la ciudad extendiéndose entre las colinas. Pensé en Camila. No sabía si vendría a hablar conmigo al día siguiente, si me llamaría para discutir o si simplemente se distanciaría aún más. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me asustaba. Porque, después de mucho tiempo, no estaba pidiendo aceptación, estaba exigiendo respeto, y lo había hecho sin gritar, sin rebajarme, simplemente siendo yo misma. Apagué la luz, pero el sueño no llegó enseguida. Me quedé acostada, repasando la noche una y otra vez. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y en ese repaso, descubrí que, aunque la herida con Camila seguía abierta, algo en mí se había cerrado, esa parte que siempre buscaba su aprobación. Ahora, en su lugar, había una certeza tranquila de que no necesito la validación de nadie para saber quién soy. La luz de la mañana entró filtrada por las cortinas, bañando el vestido rojo que colgaba junto a la ventana. Me levanté despacio, sintiendo todavía el cansancio en las piernas, pero también una energía distinta, como si hubiera pasado un peso de mis hombros. Preparé un café fuerte con la pequeña cafetera del cuarto y me senté frente al perchero, observando cómo la tela parecía encenderse con los primeros rayos. No era solo un vestido, y yo lo sabía.
Era mi forma de decir, aquí estoy, y no me vas a borrar. Mientras sorbía el café, toqué mi teléfono y vi varios mensajes sin leer. Algunos eran felicitaciones, otros simples emojis de aplauso o corazones, pero también había un par de notificaciones de llamadas perdidas de Camila. No las respondí de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba pensar con claridad antes de abrir una conversación que sabía que sería difícil. No quería entrar en un intercambio de reproches, quería hablar desde un lugar de firmeza, no de herida. Decidí bajar al comedor del hotel para desayunar. El ambiente era tranquilo, con pocos huéspedes a esa hora. Pedí arepas con queso y un poco más de café, y me senté junto a una ventana desde donde se veía la neblina bajar por las montañas. No pasaron ni 10 minutos antes de que Camila entrara. Llevaba gafas de sol, el cabello recogido y un gesto que no supe si interpretar como cansancio o incomodidad. Me vio y dudó un segundo antes de acercarse. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo, sin siquiera saludar. Asentí y señalé la silla frente a mí. Se sentó, pidió un té y, antes de que llegara, soltó un suspiro. «No esperaba que hicieras lo que hiciste anoche». No había ira en su tono, pero sí una mezcla de sorpresa y un toque de reproche. La miré a los ojos y respondí, «No. Esperaba que me pidieras ocultar quién soy». Se removió en su asiento y bajó la mirada. «Solo quería que todo saliera perfecto», murmuró. Ahí fue cuando entendí que, en su cabeza, perfección significaba control, y control implicaba decidir quién encajaba y quién no. «Camila, ¿y si te digo que para mí lo perfecto es ver a mi familia orgullosa de sus raíces, de su historia? ¿Eso entra en tu idea de perfección?», pregunté. Ella no respondió, y el silencio se extendió entre nosotras como una cuerda tensa que ninguna quería soltar. El camarero trajo su té y mi segunda taza de café. Tomé un sorbo y continué, «No hice lo de anoche para humillarte, aunque sé que así lo sentiste. Lo hice porque cada vez que cedemos ante la vergüenza, dejamos que algo de nosotros muera. Y yo ya no tengo edad ni ganas de seguir enterrando pedazos de mí». Su mirada se suavizó por un instante, como si quisiera decir algo, pero luego se refugió de nuevo en el borde de su taza. Pasamos unos minutos más hablando de cosas prácticas, el viaje de luna de miel de Laura, quien se haría cargo de la tienda mientras yo descansaba unos días. Era como si las dos intentáramos poner un vendaje sobre algo que sabíamos que no sanaría solo con tiempo. Antes de irse, Camila dijo, «No sé si voy a entenderte del todo, pero supongo que anoche vi una parte de ti que había olvidado». No fue un perdón, pero sí un reconocimiento mínimo, y decidí quedarme con eso por ahora. Cuando se levantó y se fue, quedé mirando por la ventana. Afuera, la neblina empezaba a disiparse y el sol iluminaba los tejados de la ciudad. Sentí que esa mañana era una especie de nuevo comienzo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había puesto un límite claro. Y aunque el camino con Camila siguiera lleno de baches, al menos ya no era un camino en el que yo caminara descalza. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Volví a mi casa y a la rutina de la tienda de sombreros, pero en cada visita de clientes conocidos sentía el eco de la boda en sus comentarios. «Doña Rosalía, su vestido estaba hermoso, parecía hecho para usted», me dijo una vecina que pasó a encargar un sombrero de ala ancha. Otro cliente, que apenas conocía, se detuvo más de lo habitual para preguntarme si era cierto lo que había escuchado, que me había plantado en medio del salón para hablar de tradición y orgullo familiar. Me limité a sonreír y a decir que a veces, para que la gente recuerde quién eres, tienes que mostrárselo. Sin miedo. La noticia se movió rápido entre los círculos sociales de Manizales. No porque fuera un escándalo, sino porque rompía con esa costumbre tan nuestra de callar para evitar incomodar. Algunos me miraban con admiración, otros con una curiosidad que rozaba el morbo, como si quisieran saber si de verdad había tensión entre mi hija y yo. Aprendí a responder sin darles carnada, hablaba del vestido, de su historia, de mi madre y de mi boda, pero dejaba que cada uno imaginara el resto. Era mi manera de proteger lo que aún quedaba de vínculo con Camila. Laura me visitó 2 veces esa semana. La primera vez llegó con una bolsa de pan recién horneado y un frasco de mermelada casera. Nos sentamos a desayunar en la cocina, como hacíamos cuando era niña. Me contó que su boda había sido todo un éxito para los invitados, pero que el momento del vestido había sido, sin duda, lo más recordado. «Abuela, hasta la familia del novio lo comenta, y no de forma negativa. Dicen que fue el toque humano que hizo que todo dejara de parecer una pasarela», dijo, riendo. Su risa me alivió. En la segunda visita, trajo un álbum de fotos impreso por uno de sus amigos fotógrafos. Entre imágenes de bailes, brindis y mesas decoradas, había una serie dedicada solo a mí con el vestido rojo. En algunas aparecía hablando con invitados, en otras bailando, y en una, mi favorita, estaba yo abrazando a Laura mientras ella cerraba los ojos,
como guardando ese instante en la memoria. Quiero que esta sea la primera foto de mi álbum de familia, dijo ella, y supe que, sin importar lo que pasara con Camila, yo había ganado algo más valioso. En el ámbito familiar más amplio, las reacciones fueron variadas. Una prima de Camila me llamó para decirme que había estado, de mi lado, toda la noche, aunque no lo había hecho evidente para evitar conflictos. Un sobrino que vive en otra ciudad me mandó un mensaje diciendo que mi gesto lo había inspirado a recuperar una tradición familiar que su esposa siempre había menospreciado. Era como si una piedra pequeña hubiera caído en un estanque y las ondas estuvieran alcanzando orillas que no imaginaba. Pero también llegaron comentarios menos amables. Una cuñada, con la que nunca tuve mucha cercanía, vino a la tienda solo para advertirme que había gente diciendo que yo había buscado opacar a mi hija en el día de su nieta. No me molestó, entendí que esas opiniones nacen del mismo miedo que lleva a callar. Y aunque doliera que alguien pudiera pensar así, no iba a gastar energía en defenderme de interpretaciones malintencionadas. Mientras tanto, Camila no me llamó más. No era extraño, cuando algo no encaja en su esquema de control, prefiere ignorarlo hasta que pierde fuerza. Yo, en cambio, seguí mi vida con la certeza de que lo que había hecho no dependía de su aprobación. En lugar de esperar su llamada, comencé a trabajar en una pequeña vitrina en la tienda donde colocaría objetos de valor sentimental, incluido el vestido rojo. Quería que las historias no se quedaran guardadas en cajas, sino que estuvieran a la vista, como recordatorios vivos. En las tardes, después de cerrar la tienda, me gustaba sentarme en el banco de la plaza con un libro, y ahí, sin proponérmelo, la gente seguía acercándose para comentar la boda. Algunos lo hacían con una complicidad genuina, otros con curiosidad, pero todos coincidían en una cosa: lo que usted hizo, doña Rosalía, no lo hace cualquiera. Y aunque esas palabras podían sonar simples, en mi interior sabía que significaban que había tocado algo más profundo, la necesidad de defender quienes somos, incluso en los momentos menos cómodos. Me enteré por Laura de que, en los días posteriores a la boda, Camila había tenido que escuchar más de un comentario incómodo. No eran ataques directos, pero sí frases que dejaban claro que muchos habían notado su incomodidad con mi presencia y, sobre todo, con el vestido. Tu mamá se veía radiante, ¿por qué no quería que lo usara?, le preguntó una de sus amigas de confianza durante un almuerzo. Laura me contó que Camila sonrió forzada y dijo algo vago sobre protocolos y colores, pero que su tono la delató. En la sociedad en la que ahora se movía, donde las apariencias lo son todo, había aprendido a manejar críticas veladas, pero esta vez la conversación no la dejaba indiferente. Incluso la familia del novio hizo comentarios. Durante una visita para devolver algunos regalos olvidados en el hotel, la madre del novio mencionó lo significativo que había sido el momento del vestido rojo y cómo había aportado calidez a la celebración. Es raro que en bodas de este nivel haya instantes así, tan humanos, dijo, mirando a Camila con una sonrisa que parecía amable, pero que también llevaba un mensaje oculto. El gesto había sido bien visto, y no precisamente gracias a ella. Esa frase, según Laura, dejó a su madre pensativa y más callada de lo habitual. Yo no buscaba que Camila se sintiera acorralada, pero tampoco podía evitar que la realidad la alcanzara. La ciudad no es tan grande como para que una historia así pase desapercibida, y la gente tiene memoria para los gestos que rompen la rutina. En cierto modo, el vestido se había convertido en un símbolo que cada persona interpretaba a su manera. Para algunos era una rebelión elegante, para otros, un recordatorio de que las tradiciones merecen su lugar, para unos pocos, un acto de terquedad innecesaria. Y yo aceptaba cada interpretación, porque todas hablaban más de quien las hacía que de mí misma. Una tarde, mientras tomaba café en la tienda, vi a Camila entrar. No venía desde antes de la boda, y su sola presencia hizo que el ambiente cambiara. Saludó brevemente a la clienta que estaba probándose un sombrero y se quedó de pie, mirando alrededor como si buscara un lugar donde posarse. La invité a sentarse y le ofrecí café. Aceptó, pero no habló hasta que estuvimos solas. Mamá, he estado pensando en lo que pasó, comenzó, con un tono que no reconocía en ella, menos defensivo, más pausado. No le interrumpí. Se tomó su tiempo para continuar. Al principio estaba furiosa. Sentí que me desafiabas delante de todos. Pero después empecé a escuchar lo que la gente decía. Y no me refiero a chismes, sino a cómo ese momento les hizo recordar a sus propias madres o abuelas. Creo que yo no lo vi así en ese momento. Su confesión no era un perdón explícito, pero sí una grieta en el muro que había levantado entre nosotras. Y eso, viniendo de Camila, era más de lo que esperaba. Le dije que nunca había querido opacarla, que mi intención no era quitarle protagonismo a su día como madre de la novia. Pero tampoco iba a dejar que me borraran de una historia que también es mía, añadí. Ella bajó la mirada y jugueteó con la taza,
como si mis palabras fueran demasiado para procesar de golpe. Hablamos un poco más, sin resolver todo, pero dejando claro que el diálogo seguía abierto. Antes de irse, me abrazó brevemente, un gesto tímido que sentí sincero. Después de esa visita, noté pequeños cambios. No eran transformaciones drásticas, pero sí señales de que mi hija comenzaba a mirarme con otros ojos. Me enviaba mensajes para contarme cosas triviales, una nueva receta que había probado, una película que había visto, y aunque no mencionaba la boda ni el vestido, la frecuencia de ese contacto era en sí misma un paso adelante. Laura también lo notó y me animó a darle tiempo, a no forzar conversaciones sobre lo ocurrido. Aún así, yo seguía cuidando de mi espacio emocional. El vestido rojo permanecía en la tienda, expuesto en la vitrina junto a un pequeño cartel que decía: cada prenda cuenta una historia. No era un desafío a Camila, sino una declaración para todos los que lo vieran: nuestras historias merecen ser mostradas, no escondidas. Y cada vez que un cliente me preguntaba por él, yo sonreía y lo contaba todo, sin omitir ni el dolor ni la satisfacción que me había dejado aquella noche. Pasaron algunas semanas hasta que se presentó la oportunidad que cambiaría el tono de nuestra relación. Una fundación local de artesanía y oficios tradicionales organizó un evento para reconocer a mujeres que habían preservado y transmitido saberes culturales. Me invitaron como expositora por mi trabajo con sombreros artesanales, y aunque estaba acostumbrada a este tipo de ferias, esta vez había algo distinto. El evento incluía una sección en la que los familiares de las homenajeadas podían compartir unas palabras sobre ellas. No esperaba que Camila asistiera, mucho menos que tomara el micrófono, pero Laura insistió en que las dos vendrían. El día del evento, el salón comunitario estaba lleno de mesas cubiertas con tejidos, cerámicas, bordados y piezas de madera. El aroma a café recién hecho y a pan de yuca recién horneado flotaba en el aire. Me sentí en casa. Llevaba puesto un vestido azul sencillo y, por supuesto, uno de mis sombreros de ala ancha, mientras que en la mesa de exposición había colocado, cuidadosamente, el vestido rojo en un maniquí. Era imposible no verlo. Estaba allí, iluminado por una lámpara suave, como si esperara su propio turno para contar la historia. Cuando llegó el momento de las palabras familiares, algunas hijas y nietas hablaron sobre el esfuerzo, la paciencia y el amor de las homenajeadas. Yo escuchaba con atención, hasta que de pronto escuché mi nombre seguido de una frase que me hizo girar la cabeza: quiero decir unas palabras sobre mi mamá. Era Camila, caminando hacia él. Micrófono con paso seguro. Laura la miró sorprendida y luego me miró a mí, como si buscara confirmar que aquello era real. Camila comenzó hablando de mi trabajo en la tienda, de cómo había aprendido de mi madre y cómo había mantenido viva la tradición de los sombreros en nuestra ciudad. Luego, hizo una pausa, respiró hondo y dijo: hace poco, en un día muy especial para nuestra familia, entendí algo que me había costado ver, que la elegancia verdadera no está en seguir reglas o protocolos, sino en tener el valor de mostrarse tal como uno es. Y esa lección me la dio mi mamá, de la forma más hermosa y firme que podría hacerlo. Hubo un murmullo suave en la sala, y sentí que el aire se volvía más liviano. Miró hacia el vestido rojo y continuó: esta prenda que ven aquí no es solo parte de su historia, sino de la mía. Porque me recuerda que nuestras raíces no son algo que debamos esconder para encajar, sino algo que debemos mostrar con orgullo. Y quiero que todos sepan que, aunque me costó reconocerlo, ese día fue uno de los más importantes para mí, porque me obligó a mirarme y darme cuenta de lo que realmente valoro. No recuerdo en qué momento empecé a llorar, pero cuando me di cuenta, tenía los ojos empañados y un nudo en la garganta. Escuchar a Camila decir esas palabras, no en privado sino delante de extraños y conocidos, era como recibir un bálsamo sobre una herida que había permanecido abierta por años. Sentí que parte de la distancia entre nosotras se acortaba, no por completo, pero lo suficiente para poder tender un puente sin que se rompiera. Cuando terminó de hablar, Camila se acercó a mí y me abrazó. No fue un abrazo rápido ni protocolar, fue uno largo, cálido, como los de antes, cuando todavía compartíamos tardes enteras en la tienda hablando de todo y de nada. No dijimos mucho en ese momento. No hacía falta. Las palabras ya habían hecho su trabajo, el resto era dejar que el gesto hablara. Ese día, cuando volví a casa, el vestido rojo regresó conmigo, pero esta vez lo guardé en un lugar distinto, en un baúl especial que mi madre me había dejado, junto con cartas y fotos antiguas. No era un entierro, sino un descanso. Sabía que volvería a verlo brillar en otras ocasiones, pero por ahora, podía dejarlo reposar con la certeza de que su historia ya había sido contada, y que la persona que más necesitaba escucharla por fin lo había hecho. Después de aquel evento, las cosas empezaron a moverse con más naturalidad. No fue como encender un interruptor, pero sí como abrir una ventana que había estado cerrada demasiado tiempo. El aire comenzó a circular y, poco a poco, la atmósfera cambió.
Camila empezó a pasar por la tienda algunas tardes, no siempre para hablar de temas importantes, sino simplemente para tomar un café y contarme algún detalle de su día. Al principio, nuestras charlas eran superficiales, casi tímidas, pero bastó con que se repitieran para que volviéramos a encontrar un ritmo, un lenguaje compartido que no habíamos perdido del todo. Una tarde, mientras le mostraba un sombrero nuevo que estaba confeccionando, Camila me sorprendió con una propuesta: mamá, ¿y si organizamos una pequeña exhibición? Algo en la tienda, con fotos antiguas, tus diseños, y el vestido rojo, por supuesto. La miré sin decir nada al principio, procesando lo que acababa de escuchar. Era la primera vez que ella misma proponía darle protagonismo a esa prenda y, sobre todo, que reconocía su valor sin reservas. Sentí un calor en el pecho, el mismo que se siente cuando un invierno largo empieza a ceder. Acepté sin dudarlo, y nos pusimos a trabajar en la idea. Laura también se sumó, entusiasmada, y entre las tres revisamos cajas llenas de recuerdos, sombreros que había hecho en mis primeros años, fotos en blanco y negro de mi madre cosiendo, bocetos a lápiz con anotaciones en los márgenes. Camila, que antes pasaba rápido sobre estas cosas, ahora se detenía a mirarlas, a hacer preguntas, a escuchar las historias detrás de cada pieza. Esa curiosidad nueva era un regalo que no esperaba recibir. El día de la exhibición, la tienda se llenó más de lo que habíamos previsto. Vecinos, clientes habituales y hasta algunos periodistas locales vinieron a ver la muestra. Colocamos el vestido rojo en el centro, rodeado de fotografías y recortes que contaban su historia. Camila, lejos de apartarse, se mantuvo cerca, saludando a la gente y explicando ella misma parte del contexto. Verla defender el valor de esa tradición, que antes había querido ocultar, me hizo pensar en lo mucho que habíamos avanzado en tan poco tiempo. Esa noche, después de que el último invitado se fue y apagamos las luces, Camila me ayudó a guardar las piezas más delicadas. En medio del silencio de la tienda vacía, me dijo: no sabes cuánto me alegra haber hecho esto contigo. Siento que por fin entiendo de dónde vengo, y eso me da fuerza. Fue una confesión simple, pero cargada de significado. Le respondí que ese era siempre mi deseo, que supiera que la historia de una familia no está hecha solo de logros visibles, sino de raíces invisibles que la sostienen. A partir de ese momento, nuestros encuentros dejaron de ser excepciones y se volvieron parte de la rutina. Algunos días cocinábamos juntas, otras veces simplemente nos sentábamos a ver fotos antiguas o a planear nuevos diseños para la tienda. Laura, feliz de vernos así, decía que era como si hubiéramos encontrado un idioma perdido. Y tenía razón, las palabras entre nosotras fluían con menos cuidado y más verdad. Noté que Camila también empezó a incluirme más en su vida social. No en todos los eventos, todavía había círculos en los que ella se movía con sus propias reglas, pero sí en aquellos que eran importantes para la familia. En cada uno de ellos, me presentaba con orgullo, y aunque aún quedaban rastros de la mujer que un día intentó esconderme en las sombras, ahora esos gestos venían acompañados de un respeto evidente. Una tarde, mientras cerrábamos la tienda, me di cuenta de que algo había cambiado también dentro de mí. Ya no cargaba la sensación de tener que recuperar la relación con mi hija a toda costa. Lo que estábamos construyendo ahora no era una reconstrucción del pasado, sino algo nuevo, más honesto y menos frágil. Y quizá por eso funcionaba, porque las dos habíamos aceptado que no se trataba de volver a lo que fue, sino de crear lo que podíamos ser a partir de ahora. Pasaron varios meses y la relación con Camila se había asentado en un terreno más firme. Seguíamos teniendo nuestras diferencias, sería ingenuo pensar lo contrario, pero ya no eran muros que nos separaban, sino pequeños desniveles que sabíamos cómo cruzar. Fue en medio de esta nueva etapa que recibí una llamada inesperada suya. Mamá, necesito que reserves la noche del sábado, hay un evento importante y quiero que vengas conmigo, dijo, sin darme más detalles. Su tono era distinto, no era una invitación protocolar ni una obligación social, sonaba como un gesto pensado, y eso me intrigó. El día señalado, Camila pasó a recogerme. Al abrir la puerta, me encontré con una sorpresa. Llevaba en sus manos una funda de tela larga, de esas que protegen vestidos especiales. Es para ti, dijo, entregándomela. Al abrirla, el corazón me dio un vuelco, el vestido rojo. No solo lo había traído, sino que lo había mandado limpiar y restaurar por una especialista, de modo que la tela lucía como si el tiempo no hubiera pasado. Quiero que lo uses esta noche. Es un homenaje a ti, añadió, y tuve que apartar la vista para disimular las lágrimas que me subían. Durante el trayecto en coche, me explicó que íbamos a una gala benéfica organizada por una asociación cultural, y que ella misma había insistido en que yo fuera su acompañante. Quiero que la gente que me conoce, te conozca a ti también. Que sepan de dónde viene todo lo bueno que tengo, dijo, y esas palabras, aunque dichas con sencillez,
me atravesaron como un regalo que había esperado durante años. No respondí de inmediato, solo tomé su mano y la apreté. La gala se celebraba en un teatro restaurado del centro histórico, un lugar donde los techos altos y las lámparas de cristal recordaban épocas de esplendor. Al entrar, noté cómo algunas miradas se dirigían al vestido rojo, no con sorpresa ni incomodidad, sino con admiración. Camila no intentó apartarse ni adelantarse, caminaba a mi lado con orgullo evidente, presentándome a cada persona con una frase que me hizo sonreír más de una vez: ella es mi mamá, la mujer que me enseñó a valorar lo auténtico. Durante la velada, hubo discursos y presentaciones culturales. En uno de los intermedios, un periodista local se acercó a nosotras para pedirnos una foto juntas. Camila aceptó de inmediato y, mientras posábamos, me susurró: ¿ves? Ahora este vestido es también una parte de mi historia. Sentí que algo se cerraba definitivamente dentro de mí, como si aquella herida que tanto me había costado sanar por fin quedara en el pasado. En un momento, nos sentamos a escuchar a un grupo de música andina. La melodía, tan familiar, me llevó a recuerdos de mi infancia y a imágenes de mi madre cosiendo junto a la ventana. Me giré hacia Camila y vi que ella también me miraba, como compartiendo sin palabras esa misma conexión con nuestras raíces. Era un silencio lleno de entendimiento, un lenguaje invisible que no necesita traducción. Al final de la noche, cuando nos despedimos de los organizadores, Camila volvió a sorprenderme: donó en mi nombre uno de mis sombreros más emblemáticos para una subasta benéfica. Quiero que sepan que lo que haces merece ser visto y valorado, dijo, y no pude evitar abrazarla ahí mismo, sin importar quién nos mirara. Ese gesto no solo hablaba de orgullo, sino de un reconocimiento público que nunca me había pedido, pero que ella me estaba dando de corazón. Al regresar a casa, guardé el vestido rojo con cuidado, pero esta vez no lo puse en el baúl. Lo colgué en mi armario, listo para ser usado otra vez. Ya no era solo un símbolo de resistencia, ahora también era un puente que había ayudado a reconstruir algo que pensé que se había perdido para siempre. Y, por primera vez, no sentí la necesidad de protegerlo como un tesoro frágil, porque sabía que su historia estaba viva y seguía escribiéndose. Un par de meses después de la gala, Laura me llamó con una propuesta sencilla pero que me llenó de ilusión. Quería organizar una cena familiar en mi casa, algo íntimo, solo nosotros, sin formalidades ni listas de invitados interminables. Quiero que estemos juntos, sin protocolos ni discursos, como antes, dijo. Acepté sin dudar, y me dediqué toda la semana a planear un menú que combinara recetas antiguas de mi madre con algunos platos nuevos que había aprendido recientemente. Sentía que esta reunión sería más que una simple comida, sería una oportunidad de reforzar lo que habíamos reconstruido. El día de la cena, la casa estaba impregnada del aroma de un guiso de res cocinado a fuego lento, mezclado con el dulzor de las natillas que se enfriaban sobre la mesa. Encendí velas y coloqué manteles bordados que había heredado, queriendo que cada detalle contara una historia. Y aunque no lo había planeado inicialmente, terminé sacando el vestido rojo del armario. No para llevarlo puesto, sino para colgarlo en el perchero de la sala, como parte de la decoración, como un invitado silencioso que también formaba parte de nuestra historia. Cuando Camila y Laura llegaron, lo primero que notaron fue el vestido. Laura sonrió con complicidad, y Camila se detuvo frente a él unos segundos, como si lo estuviera viendo por primera vez bajo una luz diferente. Está donde debe estar, dijo suavemente, antes de entrar a la cocina para ayudarme a servir. Ese gesto, breve pero cargado de significado, me confirmó que el vestido había dejado de ser un motivo de tensión y se había convertido en un símbolo compartido. Durante la cena, las conversaciones fluyeron sin esfuerzo. Hablamos de anécdotas de infancia, de viajes, de pequeños logros cotidianos. Hubo risas sinceras, esas que llenan la habitación de calidez, y también silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. En un momento, Laura sacó su teléfono y nos mostró un video de la boda que no había compartido antes, una toma desde un ángulo lateral donde se veía claramente el momento en que yo tomaba el micrófono y levantaba el vestido rojo. Lo vimos juntas, y lejos de la tensión de aquella noche, ahora lo disfrutamos como una historia que ya había encontrado su lugar. Camila incluso bromeó: creo que voy a necesitar que me prestes ese vestido algún día, pero con la condición de que vengas conmigo a donde lo usemos. Reímos las tres, y me sorprendió lo natural que sonaba su comentario, como si la herida que había abierto aquella discusión inicial hubiera sanado del todo. Me di cuenta de que lo importante no era que ella usara el vestido, sino que ahora lo veía como algo digno de ser llevado con orgullo. Después de la comida, nos quedamos en la sala tomando café y recordando a mi madre, a mi esposo y a tantos otros que habían formado parte de nuestras vidas. Hablamos de sus enseñanzas, de las tradiciones que queríamos conservar y de las que podíamos adaptar para los tiempos de hoy. Camila participó activamente, sin defensas,
como si estuviera redescubriendo el valor de esas raíces que antes le parecían un peso. Antes de irse, Camila se levantó y, sin que nadie se lo pidiera, tomó el vestido del perchero y lo dobló con cuidado, colocándolo sobre una silla. «Prométeme que nunca lo dejes guardado demasiado tiempo», me dijo. Le prometí que así sería, y que, de hecho, estaba pensando en usarlo para la próxima Navidad. «Entonces estaré ahí para verlo», respondió, y ese compromiso, tan simple, me llenó de una paz difícil de describir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas y quedé sola, miré el vestido una vez más. Ya no lo veía como una armadura que debía portar para defender mi identidad, sino como un puente que había unido lo que parecía imposible de reconciliar. Y en ese momento entendí que, más allá de la tela y las costuras, lo que realmente habíamos salvado era algo mucho más valioso, nuestra historia compartida. La Navidad llegó más rápido de lo que esperaba, y con ella la decisión que había tomado meses atrás, usar el vestido rojo para la cena familiar. No era una reunión multitudinaria, pero sí lo suficientemente grande como para reunir a varias generaciones bajo el mismo techo. Decoré la casa con luces cálidas, guirnaldas y el pesebre que había armado cada diciembre desde que Laura era pequeña. El aroma del pavo asándose y de la natilla espesa llenaba el aire, y sentía que cada detalle estaba puesto no solo para celebrar la fecha, sino para dar un cierre a una etapa de nuestras vidas. Antes de que llegaran los invitados, me tomé un momento para mí. Saqué el vestido del armario y lo extendí sobre la cama. Pasé mis manos por la tela suave, recordando cada momento importante que habíamos vivido juntas desde que lo recuperé: la boda, el evento cultural, la gala, la cena íntima. Cada ocasión le había añadido una nueva capa de significado, y ahora, al ponérmelo, sentí que no estaba vistiendo solo una prenda, sino un relato entero. Cuando abrí la puerta a los primeros invitados, las reacciones fueron inmediatas. Laura me abrazó y dijo: «Sabía que lo ibas a usar, y me encanta». Camila llegó un poco después, con una botella de vino en las manos y una sonrisa sincera. Me miró de arriba abajo y comentó: «No podría imaginar esta Navidad sin ese vestido». No lo dijo como un cumplido casual, sino como una afirmación que cerraba cualquier vestigio de resistencia del pasado. Durante la cena, la conversación giró en torno a recuerdos navideños de años anteriores. Todos compartían anécdotas, y en un momento Laura pidió que brindáramos, por las tradiciones que se mantienen vivas y por las nuevas que hemos aprendido a crear. Levantamos las copas, y en ese instante sentí que el vestido había dejado de ser un símbolo de lucha para convertirse en un emblema de unión. Incluso Camila, alzando su copa, me miró directamente y asintió, como si estuviéramos sellando un pacto silencioso. Más tarde, mientras algunos se reunían alrededor del árbol para abrir los regalos, Laura apareció con una caja pequeña para mí. Dentro había un broche dorado con la forma de una flor, delicadamente trabajado. «Es para que lo uses con el vestido, abuela. Quiero que este sea nuestro aporte a su historia», dijo. Me emocioné tanto que tuve que abrazarla para no romper a llorar. Camila se unió al abrazo, y por unos segundos quedamos las tres unidas, como las páginas de un libro que por fin encajaban. Al final de la noche, después de despedir a todos, Camila y Laura se quedaron unos minutos más. Camila me ayudó a recoger la mesa, y mientras guardábamos los últimos platos, me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Si me hubieras dejado seguir como antes, creo que me habría perdido mucho». No respondí con palabras, solo le tomé la mano y la apreté, dejándole claro que todo valía la pena. Cuando cerré la puerta y me quedé sola, me miré en el espejo con el vestido aún puesto. Me vi mayor, sí, pero también más entera que nunca. El vestido ya no cargaba el peso del conflicto, ahora estaba lleno de la ligereza de las reconciliaciones y de las historias contadas alrededor de una mesa. Sentí que, si mi madre pudiera verme, estaría orgullosa no solo de que su vestido siguiera vivo, sino de que hubiera servido para coser las costuras sueltas de mi propia familia. Esa noche, antes de ir a dormir, no guardé el vestido en el armario. Lo dejé colgado en el perchero de la sala, como un testigo silencioso de todo lo que habíamos pasado y como una promesa de que, mientras yo viviera, nuestra historia seguiría teniéndose a la vista. Cuando decidí compartir esta historia en el foro, lo hice con la esperanza de que sirviera para alguien más, alguien que estuviera pasando por un momento parecido y sintiera que la familia y la tradición son cosas que se pierden sin remedio. No quiero que nadie crea que lo que viví fue fácil, ni que todo se resolvió de la noche a la mañana. La verdad es que hubo muchas lágrimas, silencios dolorosos y días en los que parecía que la distancia crecería para siempre. Pero aprendí que, a veces, el respeto y el amor se defienden con paciencia y convicción, no con gritos ni imposiciones. El vestido rojo no es solo una prenda de ropa. Para mí, es el símbolo de mi dignidad, de la historia de 3 generaciones y del valor que tiene mantener vivas las raíces, incluso cuando parece que todo a tu alrededor quiere arrancarlas.
Fue el vestido que me dio la fuerza para decir, aquí estoy, cuando muchos querían que me escondiera, y fue también el puente que permitió que la relación con mi hija y mi nieta encontrara un nuevo camino. Quiero que quienes lean esto sepan que la familia no es perfecta, ni siempre fácil. Hay heridas que tardan en sanar y heridas que tal vez nunca sanen del todo. Pero lo que nunca debe perderse es la posibilidad de construir puentes, de dialogar desde el respeto y de encontrar, en las diferencias, nuevas formas de amar. Eso es lo que me enseñó esta experiencia y es lo que quiero dejar como legado. Si algo aprendí es que los símbolos, como este vestido, cobran vida cuando los llenamos de significado. No es la tela ni la moda lo que importa, sino lo que representan: memoria, identidad y resistencia. En un mundo que a veces quiere que olvidemos de dónde venimos para encajar, debemos ser los guardianes de nuestra historia. Y si eso implica ponerse un vestido rojo en medio de una boda o exponerlo en una vitrina, que así sea. Hoy puedo decir que, después de todo, soy una mujer completa. No porque haya ganado una discusión o porque el vestido haya sido aceptado, sino porque aprendí a amarme y respetarme, sin importar las opiniones ajenas. Y eso es lo que deseo para todos los que se sientan invisibles o rechazados, que encuentren la fuerza para levantarse y para hacerse ver, con la dignidad que merecen. Gracias a Laura y a todos los que estuvieron conmigo en este camino, que a veces fue duro pero siempre valió la pena. Y gracias a ti, que estás leyendo, porque compartir esta historia es también un acto de confianza y de esperanza. Ojalá que cada uno encuentre su vestido rojo, ese que les permita decir, yo soy, yo existo, y mi historia importa. Ahora, cuando veo el vestido colgado en mi sala, no solo veo una pieza de tela, sino un recordatorio constante de que la fuerza de una mujer no está en esconderse, sino en mostrarse con orgullo, con todas sus imperfecciones y su historia intacta. Ese vestido es mi victoria silenciosa y mi abrazo al futuro. Y a ti, que sientes que no tienes voz, que estás siendo ignorado o menospreciado en tu propia familia o comunidad, te digo, no te calles, no te escondas. Tu historia merece ser contada y tu lugar merece ser respetado. Busca tu vestido rojo, en la forma que sea, y úsalo con valentía. Porque nadie tiene derecho a apagar la luz que llevas dentro. Gracias por quedarte hasta aquí, escuchando esta historia que para mí fue mucho más que un simple vestido. A veces, esas prendas o recuerdos guardan momentos que marcan vidas, y entenderlo puede cambiar la forma en que vemos nuestras propias batallas y relaciones. Me encantaría que me contaras si alguna vez sentiste que debías luchar por tu lugar, por tu voz, o por el respeto de quienes te rodean. Si esta historia te tocó, compártila con alguien que también pueda necesitar escuchar que no estás solo, que su historia importa y que siempre hay espacio para el entendimiento y la reconciliación, aunque el camino sea difícil. Cada uno merece ser visto y valorado por quien es, no por lo que otros esperan que sea. Y si quieres seguir acompañándome en este espacio donde contamos historias reales, profundas y humanas, te espero para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo que significa ser familia, amor y resistencia. No es solo escuchar, es sentir y conectar con vidas que, como la tuya, tienen mucho para enseñar. Me cuentas qué te dejó esta historia o si viviste algo parecido. Compartí si podés y, si querés más historias así, quédate por aquí. Gracias por estar, de verdad.